Bien, podemos ir comenzando. Bienvenidos a una nueva Wiki Kickoff. Diego está de vacaciones, por lo tanto queda la tarea para el resto del equipo. Como notarán, yo estoy con la voz un tanto averiada, por lo tanto trataré de ser lo más espartano posible en mi parte para poder llegar al final. Dicho eso, comenzamos. Bien, yo voy a hablar de los mercados internacionales como siempre, después le voy a dar la palabra a Mateo para hablar de Argentina y después vamos a pasar un par de avisos parroquiales de nuevos fondos, eventos y demás. Y por supuesto al final quedamos abiertos a preguntas de cualquier tipo y factor. El gran tema, obviamente, de la semana en los mercados internacionales es la decisión de la Reserva Federal de acelerar el tapering de sus bonos. Esto es algo que ya veníamos comentando hace rato, pero finalmente se confirmó. Tiene bastante sentido, desde nuestro punto de vista, lo que hace la Fed. De hecho, como ya habrán notado semana tras semana, nosotros estamos bastante preocupados por la inflación y quizás hubiéramos hecho esto antes si dependiera de nosotros, que evidentemente no depende. Hay dos grandes explicaciones por las cuales se puede anunciar un tapering acelerado. Primero, el importante nivel de suba de precios que vienen mostrando todos los índices en las últimas mediciones, que los venimos contando en tiempo real, pero acá están todos en una sola imagen para que se pueda apreciar. No importa que miremos precios mayoristas, precios minoristas, inflación núcleo, precios importados, incluso hasta ahora los ingresos de los trabajadores, todo viene creciendo a una tasa muchísimo más alta del 2%, que es el target oficial. Por lo tanto, tiene sentido pisar un poco el freno, sobre todo si lo combinamos con la evolución que viene mostrando el mercado de trabajo, donde después del espectacular impacto que tuvo el COVID sobre la tasa de empleo, podemos ver cómo eso se fue recomponiendo muy rápidamente. Y si bien hoy no estamos en lo que la Fed denomina pleno empleo, la verdad es que estamos muy cerca. Y si no estamos todavía en pleno empleo, no pasa tanto porque el tapering tenga que durar más, sino por fricciones relativamente normales, de que no tenemos un match exacto entre los skills que tiene la gente que busca empleo y los job openings que están abiertos, pasando por otra serie de factores que hacen que quizás gente decida mantenerse fuera del mercado laboral o es más proclive a renunciar y saltar a buscar otro trabajo. Por lo tanto, la Fed entiende que el avance que se logró en el mercado de trabajo es más que suficiente para poder comenzar de a poco a normalizar la política monetaria, porque incluso si continuara con lo mismo, tampoco está garantizado que esto terminaría de confluir o converger a donde la Fed le gustaría llevarlo. También tuvimos en la charla de la Fed una serie de actualizaciones de sus pronósticos de largo plazo para desempleo, tasas, etcétera, etcétera. Este es el famoso dot plot, que cada vez que sale y levanta un revuelo bárbaro, de donde básicamente se deduce que el promedio de los miembros del comité de mercado tienen una visión un poco más hawkish, y ahora estamos esperando en promedio 3 subas para el año que viene y otras 3 subas para 2023. Me tomo un segundo para aclarar algo que Powell aclara siempre. Esto no es un plan, esto es simplemente el promedio de las opiniones, esto puede cambiar. O sea, la Fed no se está comprometiendo a nada, sino simplemente es hoy el view que tienen los miembros del comité que van a decir en el futuro. Y acá hay dos cosas muy claras. Primero, si uno compara dot plots del pasado contra lo que después efectivamente pasó, el poder predictivo que tiene esto es bastante escaso. Y, por supuesto, los gobernadores pueden cambiar de opinión en el medio del camino de acá hasta 2022 o 2023. Por lo tanto, para tomar con pinzas, pero sí marca un poco que, digamos, termina de redondear la idea de que para la Reserva Federal empujar el mercado de trabajo, si se quiere, pasa a un segundo plano
y hoy todos los ojos están puestos en la inflación y en cómo contener esta suba de precios, que ya el propio Powell reconoció que de transitorio tiene muy poco. En definitiva, ¿cómo queda el nuevo programa de tapering? Acá pueden ver el plan anterior versus el actual. Básicamente, antes estábamos terminando a mitad del año que viene, ahora vamos a terminar en marzo. La Fed dijo múltiples veces que no piensa subir tasas hasta no terminar primero con el tapering, por lo tanto esto nos abre la puerta a una primera suba en marzo, quizás alguna otra a mitad de año y otra más llegando al final, y así llegaríamos a las 3 subas que hoy son el escenario base del mercado. Si el tapering hubiera terminado en junio, ya quedaba muy apretado el escenario para tratar de meter 3 subas, si bien se podía. Básicamente este es el nuevo escenario que la Fed misma se encarga de crear y lo que el mercado espera. Recordemos siempre que el tapering no es una política contractiva, sino que es un método para reducir la expansión. Mientras el programa de tapering no termine, cada mes se van a inyectar nuevos fondos al mercado y la hoja de balance de la Reserva Federal va a seguir creciendo. Recién en marzo esto va a quedar en equilibrio, y para que esto, digamos, haga marcha atrás, habría que anunciar un quantitative tightening, como ya pasó en algún momento del pasado. Por lo tanto, esto simplemente reduce el ritmo de expansión, pero por el momento, o por lo menos hasta marzo del año que viene, la expansión continúa. ¿Cómo se comportaron los principales índices en esta semana pasada, que estuvo bastante movida? Raro sería, si tengo que definirlo en una palabra. La semana venía complicada por temores a que iba a anunciar la Fed, por la variante Omicron y demás. Luego del anuncio de la Fed tuvimos un rally fuerte, lo cual sorprendió bastante porque dentro de todo el mensaje de la Fed fue bastante hawkish, pero después devolvimos bastante de ese rally en el día subsiguiente, y terminamos la semana con una caída relativamente significativa. Recordemos, sobre todo para el Nasdaq, que como siempre es lo más sensible a las perspectivas de tasas. Recordemos de cualquier manera que estamos muy cerca de máximos históricos en todos los índices. En todo caso, donde sí se ven recortes muy significativos es en papeles puntuales o en sectores puntuales, pero las grandes empresas de tecnología, las Apple, Amazon, Google de este mundo, están sosteniendo los índices todavía muy cerca de máximos. Y con las tasas también tuvimos algo similar, estuvieron en un rango bastante definido y estrecho durante toda la semana. Evidentemente el mercado de bonos todavía sigue creyendo que, si bien la inflación no es transitoria, está bajo control. La tasa de 2 años está en 0,64 y la tasa de 10 en 1,40. Para invertir a 10 años al 1,40, evidentemente uno tiene que esperar que estos niveles de inflación actual bajen, y bajen bastante rápido, y luego se mantengan en niveles muy similares a los que teníamos antes. Esa es una posible explicación. La otra posible explicación es que el exceso de liquidez en el mundo le cuesta salir de los treasuries, y por eso las tasas se mantienen tan estáticas frente a una inflación que no para de subir. Veremos en los próximos meses. En cualquier caso, lo que está claro es que esta situación no se puede perpetuar demasiado en el tiempo. No podemos tener tasas del 1 y pico contra inflación del 5 o 6, porque es una ecuación demasiado grosera en términos internacionales para que no empiece a haber un movimiento de tasas más fuerte por los mismos tenores de bonos que empiecen a salir. Pero bueno, todo esto es especulativo, veremos qué nos deparan en los próximos meses. En lo que hace a commodities, también un resultado mixto. El petróleo se llevó quizá la peor parte, pero siempre esto se mezcla con efectos puntuales de esos mercados en particular. Por lo tanto, podríamos decir que la Fed, si bien fue levemente más hawkish de lo esperado, tampoco hizo nada que el mercado no espere. Y si bien llaman la atención quizás las fluctuaciones y el momento en que se dan, tampoco tuvimos grandes cambios en el mercado de fondo como para
para asumir que la Fed partió del tablero y estamos en un nuevo escenario. Simplemente dio un paso importante, pero lógico, dentro del escenario que venía planteando. No fue el único banco central que movió ficha. El Banco de Inglaterra sorprendió, primer país del G7 que sube su tasa de interés, 15 puntos básicos desde la pandemia. Quizás lo más llamativo es que fue sorpresivo y el voto fue 8-1, por lo tanto bastante contundente. La reacción inicial del mercado fue apreciar la libra esterlina, como es normal en estos casos de movimiento de tasas, pero el primer, digamos, gran banco central que mueve ficha en este sentido, y por sorpresa, ya lo tenemos. Nosotros venimos hablando de LATAM, donde tenemos a Brasil, Chile, México, todos subiendo tasa. Ahora ya los países más desarrollados también empiezan a moverse en ese sentido. Y por el otro lado tenemos a Turquía, el contraejemplo, digamos, de lo que no hay que hacer. Fíjense cómo en 3 meses la lira turca pasó de 9 a 17,5. Nada, un movimiento impresionante. Para nosotros argentinos no nos llama tanto la atención porque hemos pasado por varias de estas, pero no es algo que pase seguido. Erdogan insiste en su política de bajar tasas, totalmente peleado con cualquier manual de economía, y ahora apela a la religión. Esto no está funcionando y no va a funcionar en el futuro. Algún día un ministro argentino dijo en el pasado: les hablé con el corazón y me contestaron con la billetera. Acá está pasando algo muy similar. Esperemos que en algún momento Erdogan deponga su actitud contra las tasas de interés, porque este es un mecanismo básico de la economía que no lo va a lograr torcer por más invocaciones que haga. Evidentemente la lira turca no puede ir a cero, en algún momento va a frenar, quizás ya estemos en el overshooting, pero si no aflojamos un poco con el ruido político, esto puede seguir y seguir. Nosotros en Argentina hoy estamos mirando esto medio de costado y con rareza, simplemente porque tenemos nuestro flujo de capitales completamente cerrado y encorsetado. Si tuviéramos libre movilidad de capitales, posiblemente estaríamos sufriendo esto como ya lo sufrimos en el 2018. Por lo tanto, nada, otro tema a seguir de cerca. Y después el otro comentario de emergentes es lo que pasó en Chile, donde, como ya me imagino todos están al tanto, ayer ganó el candidato en un balotaje que terminó siendo no tan peleado como se podía esperar, ganó el candidato de la izquierda. Ya en el pre-market de hoy están sufriendo desde el peso chileno hasta los bonos y las acciones. Esto también obviamente es algo que a los argentinos nos suena muy similar, muy conocido de las anteúltimas elecciones, por lo tanto nada que deba sorprendernos demasiado. Yendo un poquito a alocación de carteras en este escenario, la evidencia histórica es bastante clara que en periodos de aumento de tasas el sector financiero suele performar mejor que el ESPI, que es, digamos, nuestro benchmark por excelencia. Esto tiene sentido, tasas más altas generalmente llevan un margen de intermediación más alto, lo cual infla las ganancias de los bancos. Es bastante lineal esto, no hay demasiado misterio. Otros sectores, digamos, clásicos plays para estos escenarios son materiales, industria y energía. Con esto en mente es por donde vamos a hacer seguramente nuestros próximos cambios de portafolio. Si bien ya hemos venido tomando posiciones en este sentido, por ejemplo, sumamos XLF, que es el ETF de Financials, a la agresiva hace poco. Pero bueno, estamos mirando varios nombres, digamos, single names, para tratar de sumar exposición, sobre todo en la agresiva. Estamos viendo bancos, estamos viendo aseguradoras, seguramente movamos ficha por ese lado dentro de poquito. ¿Cómo vienen las carteras en este mes? La cartera conservadora y la cartera agresiva están muy cerquita del benchmark, apenas a décimas, la conservadora arriba, la agresiva abajo. Pero sí, lo que nos parece bastante destacable es cómo viene la cartera moderada. Esta es la performance desde el fin de noviembre a hoy. Fíjense que en lo que va del año veníamos con 10,7% de rendimiento, casi calcado entre la cartera y el benchmark. Y en estos 20 días de diciembre estamos 103,1 contra 100,6, o sea, rebased a 100 en el inicio, o sea que hay casi 2,5 puntos de diferencia
Lo cual, fíjense, veníamos en 10,7 empatados todo el año, 2,5 en 20 días, realmente está muy, pero muy bien, así que estamos contentos con cómo viene funcionando esto, por lo tanto, seguramente hagamos algún retoque más en la cartera agresiva, pero la cartera moderada se está comportando bastante bien a como esperábamos. Dicho eso, le doy paso al señor Mateo Reschini para que comience con la gran odisea argentina. Mateo. Acá estoy. Un segundo que estoy cambiando el share. Ahí está, ahí deberían ver mi pantalla. Bueno, Argentina, la gran odisea argentina, ese es un temita. Principalmente porque, o sea, es como complicado. Estoy como ese meme que dice, por favor, ¿por qué no podés ser normal? Bueno, un poco que me pasa cada vez que tenemos que, que armar la presentación. O sea, pocas veces he encontrado un momento en el que diga, bueno, esto es aburrido, digamos. O sea, no tengo mucho de lo que hablar. Entonces, bueno, viendo un poco cómo va todo esto, la semana pasada tuvimos, creo que, bueno, habrán escuchado en la prensa económica, en la prensa no económica, hemos mandado algún que otro two-pager sobre el dato de inflación, pero me parece que, o sea, el riesgo de no hablar esto y que alguien no lo escuche es lo suficientemente fuerte como para hablarlo dos veces. Entonces, un poco lo que queríamos comentar es la sorpresa de todo esto, ¿no? Acá hubo una sorpresa muy grande. ¿Por qué? Si uno mira el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, ¿sí? No es una banda de los 80, que es una encuesta que arma el Banco Central con diversas consultoras económicas, ¿sí? En este último periodo fueron 40 contribuyentes, ¿sí? Como les digo, consultoras, bancos, gente que emite research, que hace estimaciones de mercado, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, etc. Si uno ve lo que es la inflación mensual que se estimaba para el periodo de noviembre, ¿sí? En el último REM que se publicó una semana antes de que se publique el dato de inflación, primera semana de diciembre, vemos que acá tenemos un poco lo que son las medidas, ¿sí? De todas estas 40, de estos 40 participantes. La mediana y el promedio convergieron en un 3,1%, el máximo fue de 4,1%, el mínimo fue de 2,3%, y lo que teníamos en, lo que es, en el percentil 10, ¿sí? O sea, lo que acumula el 10% de las respuestas, es 2,9%. ¿Sí? Ahora, viendo esto, vemos que exactamente la realidad estuvo un poco alejada de lo que son la media, la mediana, y más cerca del mínimo que de otra cosa, ¿no? O sea, porque tuvimos un 2,5%. ¿Sí? Cuando analizamos esto, yo no soy tan, en estos niveles de velocidad inflacionaria que tenemos, no soy tan fan de mirar el interanual, pero bueno, como para mostrar un poco qué impacto tuvo en la desaceleración, un poco esta métrica. Tuvimos un 2,5% que equivale a un 51,20% en el año, ¿sí? De noviembre a noviembre. O sea, es una desaceleración muy fuerte, es un montón respecto de lo que se esperaba, ¿no? No un montón en monto, digamos, es un montón la diferencia, ¿no? La sorpresa. Entonces, bueno, los analistas y las consultoras que quedaron ahí un poco regulando, digamos, porque no entendían de dónde venía un poco la diferencia de todos estos. Bueno, las causas es, si miramos un poco, desglosamos un poco el nivel, digamos, de inflación, tenemos que la inflación, o sea, el índice general, si el nivel general, ¿sí? Para el nacional, más que nada, después vamos a ver un poco que en general esto no cambia mucho en las diversas zonas, esta vez sí, pero tenemos que el nivel general se compone de productos estacionales, de productos que están dentro de lo que es el índice de precios al consumidor núcleo, ¿sí? Que es libre de estas variaciones estacionales, de productos regulados, ¿sí? Es una inflación más que va a lo que es el consumo básico. Pónganle como que es una versión más desestacionalizada y menos influida por otras causas. Y después están los regulados, ¿no? Bueno, como vemos, la inflación núcleo fue del 3,3%. Es un montón también, pero esta vez no en diferencia de lo que se esperaba, sino es un montón en monto, ¿sí? En el número sigue siendo un montón, un 3,3% de inflación
mensual. Entonces, vemos que claramente los estacionales y los regulados jugaron un papel muy importante para que este 3,3 se vuelva un 2,5, ¿sí? Nuevamente, y no me voy a cansar de repetirlo, esta diferencia de 2,5 a 3,3 es un montón. Si vemos lo que es estacionales, ¿sí? Dentro de todo, en la Pampeana, noreste, noroeste, quizá Cuyo un poco de diferencia, Patagonia, fue más o menos en torno al 2-3%, ¿sí? Con Cuyo y un poco un outlier. Pero en el Gran Buenos Aires fue de deflación del 1,5%, ¿no? O sea, acá se ven que los controles de precio no son tan eficientes y en todo el país como pueden llegar a ser en el Gran Buenos Aires, donde realmente quizás haya un poco más de control, ¿no? Entonces, todo esto, ¿sí?, llevó a que, por ponderaciones de las distintas regiones, esto lleve a un 0,5% de inflación mensual solo en estacionales. Después, además, tenemos otra cuestión que también ayudó a bajar este 0,5, ahora lo vamos a ver. Regulados, ¿sí?, productos regulados como las tarifas, transporte, etc., fue un 1%, que también aportó bastante a la baja. Entonces, luego de eso tenemos que acá, bueno, lo que les decía antes, esta frase, pero si vamos a lo que es estacionales, acá vemos que, por ejemplo, el asado, ¿sí?, el kilo de asado subió un 12,7% durante noviembre. La carne picada común 11,4%, paleta 8,3%, cuadril 8,1%, nalga 9%. O sea, la carne voló por los aires, digamos. ¿Cómo puede ser que dentro de los productos estacionales, que esto ayuda, digamos, bastante, cómo puede ser que termine en 0,5? Bueno, la verdad es que son realmente frutas y vegetales que bajaron bastante de precio, como el tomate. Es complicado, digamos, no mencionar que hasta incluso en las primeras páginas del informe del INDEC, casi que agradecen al tomate por ayudar bastante a la baja de precio, que es un 33% en el mes. Digamos, o sea, esta baja del 2,5% al 2,5% es bastante fuerte, digamos, y se nota una desaceleración, se ve una desaceleración en el índice, pero mucho de esto fue porque el tomate bajó 33%, ¿sí? Entonces, no podemos decir que esto realmente sea una cuestión que se vaya a mantener en el tiempo, porque la núcleo sigue el 3,3%, ¿no? Vemos acá un poco también lo que es cómo juegan los papeles de estos distintos, de estas distintas inflaciones, y acá hicimos las columnitas donde este color, este verde como medio oscuro, son los estacionales, el verde más tipo InView es el núcleo, y el verde más clarito son los regulados. Como puede verse, los regulados casi siempre están los más bajos de todos, salvo cuando a veces hay algún reacomodo de tarifas. Los estacionales juegan a veces a favor, a veces en contra, ¿sí? Como verán, hay veces que están bien por encima del nivel general, hay momentos que están por debajo. Fíjense que pocas veces ha contribuido tan poco a la inflación los estacionales como en noviembre, tengamos en cuenta esto como para de cara al futuro. Y fíjense que la inflación núcleo, ¿sí?, durante la pandemia, durante la cuarentena más estricta, durante cuando se bajó bastante el nivel de circulación, tuvo cierta baja, ¿sí?, que acá en mayo de 2020 fue cuando un osado economista afín a estas medidas dijo que se había demostrado que la emisión no generaba inflación. Bueno, a partir de eso, fíjense que casi subió en casi todas las métricas la inflación núcleo, y ahora ya estamos estancados cerca de un 3%. ¿Sí? Dentro de lo que es la inflación núcleo de mediano plazo, el 3% parece ser un piso. Ahora miren esto, digamos, o sea, pocas veces ha sucedido que se han alineado los planetas. Algunos más malintencionados dirían que han alineado los planetas como para que esto realmente lo tire bastante para abajo y lleguemos al 2,5. Así que fíjense que esto tampoco es que estamos en una situación de bastante, o sea, bastante sostenible. A esto se suma que en los productos donde hay bueno, precios cuidados, ¿sí? Casi que se duplicó el porcentaje de productos en la canasta que están dentro del programa. Entonces, esto también ayuda bastante a contener un poco lo que son los precios. Fíjense que desde diciembre de 2019, casi que en casi todas las menciones esto no para de crecer, ¿sí? Entonces, casi siempre se toman más
productos que están con precios congelados. Entonces, tengamos un poco en cuenta cómo va todo esto. Ahora, ¿cómo se lo tomó esto la curva CER? Si uno lo mira con la curva CER, decir, bueno, si se desacelera la inflación lo suficiente, la curva CER tendría que subir bastante como para reflejar esta baja de las expectativas de inflación. Bueno, sí, a ver, esto es un poco como dice Guido ahí a la derecha, digamos, está mal, pero no está tan mal. Fíjense que tampoco es que se movió mucho la curva, sí, subió un poco en el corto plazo. El TX22, ese ténganlo, agárrenlo con pinzas porque estando próximo de su vencimiento, se hace más brusco en los movimientos de la yield. Pero fíjense que, y además también que esto es a precio de cierre y puede que al cierre hayan tomado algún precio que no estaba muy en línea con lo operado. Pero fíjense que esto acá, en la parte más corta, subió unos menos de 100 basis en casi todos los bonos. Es poco, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que muestra un poco es que el mercado todavía muestra cautela en que esta desaceleración no es permanente, sino que es transitoria. O sea, acá estamos diciendo que la baja de la inflación es transitory, como decía el amigo Powell, pero para el otro lado, digamos. Veremos si estábamos equivocados como parecía estar Powell. El mercado, como les digo, no lo tomó mal, por eso nosotros bueno, en el informe que mandamos la semana pasada, recomendamos un poco de cautela, quizás para el que está un poco más cauteloso y que piensa de que esta creatividad contable, digamos, que han empezado a exhibir, se mantenga más durante el tiempo. Quizás lo prudente sea achicar un poco más la duration, ir a bonos más cortos, que está bien, esto le pegó, pero bueno, podés esperarlo hasta el vencimiento en tal caso. Del otro lado, el que piensa que realmente esto es imposible que siga bajando la inflación y que en algún momento van a tener que sincerar algunas cosas de estacionales y de regulados, de hecho se podría alargar duration aprovechando esta muy leve, muy tenue baja. Yo por ahora me mantendría cauteloso en la parte más mediana de la curva, no más largo que un TX24, digamos, y me mantendría ahí esperando ver qué pasa el próximo mes, si realmente se confirma un poco esta creatividad contable. La emisión continúa desenfrenada, por eso también no tengo muchas esperanzas de que esta baja de la inflación sea sostenida, ¿sí? O sea, fíjense lo que es esto, este gráfico lo mostramos la semana pasada, pero bueno, justamente también la semana pasada, durante la semana vimos que hubo adelantos transitorios por 250.000 millones de pesos, ¿sí? Entre el 6 y el 10 de diciembre, ¿sí? Acá ven esas columnas grises cómo fueron creciendo y cómo le pegó a la base monetaria. Y si lo vemos en el crecimiento que tuvo el M2, ¿sí? El agregado monetario que también nuclea los depósitos bancarios, vemos que, o sea, en distintos años para atrás, como porcentaje del PBI corriente de cada uno de esos años, siempre fue más o menos en un 3-4%, de 2016 a 2019 estuvo por debajo, digamos, por momentos del 3%. Durante 2020, está bien, tuvimos una pandemia, digamos, hasta Caballo decía que había que emitir como condenados, fue un 7,71%, o sea, venimos con una inercia bastante fuerte, también tuvimos una desaceleración bastante fuerte de la economía, hay algo que podía absorber, pero bueno, ya estamos empezando a ver de nuevo la activación económica, y este año fuimos a un 5,10%. Esto no es gratis, ¿sí? En algún momento esto vuelve para mordernos, y tampoco veo a Pelle muy entusiasmado para empezar a quitar un poco de dinero del sistema. De hecho, nosotros acá tenemos qué novedades hay de la misión al FMI y el tema del presupuesto, ¿no? Que la semana pasada dio que hablar. El FMI, bueno, mandamos una misión, pero además de un comunicado protocolar no tenemos nada. De hecho, el único cable que recibimos la semana pasada relevante es que Gary Rice dijo que no hay una fecha para una próxima misión a Argentina. Veremos, parece que el fondo se tomará enero también, pero por ahora no hay ningún tipo de noticias respecto de eso. Estamos todos esperando porque aparentemente los dólares no alcanzarían para pagar el próximo vencimiento. Veremos cómo termina esto. Y después tenemos el tema del presupuesto, que el viernes ya sabemos todos que la oposición se negó a ese presupuesto, acusándolo de que, bueno, que no era
no era realista en sus supuestos. A todo esto, me parece que ahora deja el gobierno en un punto en el que va a tener que presentar algo con un poco más de ajuste, por eso el ajo y agua, ¿sí? Será ajustarse y aguantarse, pero veremos con qué intensidad se da ese ajuste y cómo, digamos, plantean realizarlo y si después alguien lo realiza, digamos, ¿no? Porque el presupuesto de este año tenía un montonazo de buenos augurios y de cosas para hacer, teníamos una inflación pronosticada del 29%, y bueno, no, no estamos viendo lo mismo, digamos, ¿no? 29 o 31%, al final después no me acuerdo cuál quedó de los dos, pero bueno, no estamos en esos niveles. Luego de esto también el Banco Central analizó, bueno, esto realmente salió el martes pasado, ¿sí? Que decían que, bueno, que iban a ver cómo hacían para subir las tasas un poco, ¿sí? Porque por la dinámica en el mercado cambiario y por un poco la inflación, hablaban sobre subir un poco las tasas. Eso fue el 14 de diciembre. 2 días después, el jueves de la semana pasada, el Banco Central se reunió y mantuvo la tasa de política monetaria sin cambios. También, capaz que lo están analizando, sino que es una cuestión de que analizarlo, después en algún momento se formalizará, no sabemos cuándo, pero bueno, no llegamos a ese punto todavía. La verdad que yo no soy tampoco tan optimista con esto. La verdad que me parece que subir la tasa de interés de este punto es meramente hacerla menos negativa, digamos, no sé cuánto tendrían que subir la tasa como para que realmente sea efectiva a lo que quizás algunos esperan, pero bueno, o sea, un poquito de normalización es mejor que nada de normalización en algunos aspectos. Y antes de pasar al tema de Compass, ahí, bueno, un poco lo que comentaba Pablo sobre Chile. La verdad que, bueno, estaba viendo ahí antes de que empiece el mercado, el pre-market, y bueno, el ETF de Chile ya está 9% abajo, la moneda, el peso chileno estaba 3% arriba. Yo no quiero en este momento pecar de optimista, digamos, pero bueno, la verdad que me gustaría ver un poco qué pasa durante los próximos días. Sé que bastantes deben tener alguna tenencia que tenga más que nada deuda chilena de algún tipo. Yo tendría algún tipo de prudencia en estos días para ver si esto no replica un poco lo que es el caso de Perú, que bueno, Perú al principio parecía que se acababa el mundo y se terminó normalizando, entonces yo no sé si entraría directamente hoy en el fire sale, pero la verdad es que bueno, es un candidato que bueno, fue bastante abiertamente proclive, ¿sí? A lo que es un modelo más populista en Chile, por lo que también quizás por eso los mercados no se le estén tomando bien. Así que yo por ahora mantendría un poco la cautela, no sé si rescataría todo de un tirón, pero empezaría a ir llevándolo un poco más de cerca y quizás ir rescatando parcial de a poco, digamos, más que hacer todo de un tirón. Creo que bueno, con eso termino. La verdad que bueno, me parece que comentar Chile era algo que había que hacer porque todos iban a estar interesados por ello, pero la verdad que me parece que yo preferiría esperar un poquito más y de última de la semana que viene le decimos, bueno, con Chile pasó esto, nos parece que es momento de saltar del barco o con un poco más de información o directamente esperarlo un poco más. Pero bueno, el que realmente no se siente seguro, también le recomendaría la misma cautela de salir de a pedazos más que salir de un saque. Bien, gracias Mateo, y vamos a tomar el guante semana que viene, vamos a hacer digamos, un post-mortem Claro. del balotaje chileno, cómo se movió y cómo esperamos que podría moverse para adelante. Le vamos a dar paso ahora a Nahuel, lo presento por si no lo conocen. Nahuel es el cuarto VP del equipo de Research, y entre sus muchas tareas, él está muy en contacto tanto con la gente de producto como con la gente de gestoras de fondos, SGRs y demás, y muchas veces hay vínculo por donde terminamos seleccionando qué fondos incluir y demás, que sabemos que es un pedido de muchos de ustedes. La semana pasada incluso alguien preguntó si íbamos a tener fondos nuevos, yo dije que estábamos trabajando en ello, y estamos también en conversaciones adicionales que ya se irán enterando, pero hoy ya podemos presentar un par de avances concretos, así que Nahuel, todo tuyo. Bien, gracias, Pablo. Bueno, hola a todos. Como adelantó Pablo recién,
ya desde el viernes tenemos operativo y desde la app 3 fondos nuevos que los vamos a estar mostrando ahora en breves slides para que puedan ya empezar a invertir en ellos y nosotros también ampliar la oferta anterior con la que contábamos. Bueno, uno de esos tres que les decíamos es el crecimiento 1, ¿sí? Que lo decidimos adicionar, bueno, es un fondo de acciones, ¿sí? Clásico seguimiento del Merval. Decidimos sumarlo a la oferta por, bueno, no solo un buen management, sino también un interesante track record, sino también por buenos ratios, no solo de nuestra oferta actual, sino también con los comparables del resto de la industria. Y aparte un buen seguimiento, incluso superador de su benchmark, que es el índice Merval. A modo de pantallazo le agregamos un top 10 de holdings para que puedan ver qué es lo que más se pondera dentro del fondo, pero bueno, destacable como se ve ahí, Ternium, Pampa Energía, YPF Galicia y Loma Negra. Para continuar, también adicionamos el Renta Fija 3, ¿sí? Que es un fondo de Dollar Link, ¿sí? Que lo sumamos, bueno, por una buena relación riesgo-volatilidad, insisto también, no solo respecto de lo que teníamos, sino de sus pares de la industria. Respecto de su benchmark natural, también tuvo un rendimiento muy superior, incluso también si le adicionamos el SER, vemos que estuvo bastante por arriba. También a modo informativo le agregamos el top 10 de holdings, y como dato cuenta con un 44% de la cartera en futuros. Y como último, por el momento, de la oferta que adicionamos es el Renta Fija 4, que es un fondo de deuda provincial. ¿Sí? Lo adicionamos porque es un fondo súper interesante y casi único en su clase, ¿sí? En su oferta de deuda provincial multimoneda, ya que tiene participación en títulos no solo en pesos, sino también en dólares. Además, como se ve, la revalorización de la cuota parte durante también en todo este periodo que estuvimos mostrando de los últimos casi 2 años, también es súper interesante. Sí, y bueno, eso por los fondos Compass y el anuncio respecto a nueva oferta en nuestra app. Y por último, si bien ya el viernes por nuestros canales de difusión les enviamos el flyer con la noticia, aprovechamos el espacio para recordarles que este miércoles 22, 16:30 horas, ¿sí? Van a estar en un nuevo webinar para asesores nuestro ejecutivo de cuenta Tomás Bóveda, ¿sí? Y el jefe comercial de Asindar, Damián Garzo, ¿sí? Que como dice el título del flyer en la diapositiva siguiente, vamos a estar comentándoles cómo es el paso a paso de la gestión del aval por parte de la SGR y posterior descuento de cheques en el mercado argentino de valores. Así que nada, un espacio que entendemos también interesante para que puedan asistir, puedan despejar todo tipo de dudas y entiendan cuáles son los requisitos de documentación y todo lo que implica dentro de este mundo de descuento de cheques, así que nada, los esperamos ahí. Muchas gracias, Nahuel. Yo voy a estar en el evento del miércoles haciendo de maestro de ceremonia, digamos, aunque obviamente la idea es escuchar a la gente de Asindar y a Tomás, así que los esperamos y siempre vamos a intentar seguir sumando nuevos canales donde podamos canalizar negocios y siempre, obviamente, escuchándolos y tratando de acercarle las herramientas para que ustedes a su vez puedan llevarle todo lo más claramente posible a sus clientes. Dicho eso, entramos en preguntas. Mateo, si querés ir levantando, vos que tenés la voz más intacta, y vamos respondiendo. Perfecto, acá estoy. Bueno, a ver, acá en la parte de preguntas y respuestas tenemos una de Agustín que dice: entiendo también que la deuda privada no debería verse tan afectada, es decir, si un ETF de Chile baja 9%, no creo que la deuda privada baje lo mismo. Estoy de acuerdo, sí, la deuda en general tiene un poco más de colchón, digamos, porque tenés un claim sobre los activos en tal caso, pero sí, veremos un poco a ver hasta dónde llega un poco ese optimismo. Pero bueno, como les digo, yo dejaría pasar un par de ruedas para ver si esto no es como Perú, porque bueno, en Perú creo que en Argentina tenemos un cuco muy cercano que fueron las PASO 2019 y bueno, pensamos que en todos lados va a ser lo mismo y no necesariamente tiene por qué
repetirse una caída del equity del 50% y de los bonos del 30% en dólares. Así que iremos tanteándolo. Acá, bueno, también Adriana, ya que, bueno, justo lo acaba de poner. Respecto a las SGR, van a tener la posibilidad de nuestros clientes de hacer aportes a los fondos de riesgo que son desgravables de ganancias y son una inversión, sobre todo por la inminencia del cierre del año fiscal. Sobre eso, mira, por ahora, Adriana, estamos yendo más a lo que es la parte de socios, bueno, de los que reciben los avales, digamos, no de los socios protectores, por el Ahí, momento. Mate, si querés, y complemento, ahí Adriana, chequeamos, si Asindar tiene cupo, te avisamos, les avisamos. Sí, Última es una buena pregunta para el miércoles. por Si lo tiene general, cupo para... Sí. perdón, por lo general, Mago, no es tan simple porque el cupo te lo tiene que habilitar el regulador, los incrementos Claro. del cupo, y la verdad que no está muy proclive a firmar la Bueno. industria. De hecho, no están anotando nuevas SGRs. Nada, digo, no es un proceso tan simple como llamar y decir quiero aportar plata y dicen perfecto y entra, pero vamos a llevar la pregunta y en todo caso el miércoles retomamos, por supuesto. Eso mismo, y Adriana, la verdad es que no sé también qué tan rápido será el trámite como para llegar al cierre de este año, ¿no? O sea, no sé si por más de que consigamos cupos se puede hacer antes del cierre de año. Tal cual. Bien, otras preguntas. No veo Florencia, creo, hablaba de los fondos Galileo que tienen deuda Corpo de Chile. Ahí, Mate. Sí, ahí, para que estoy abriendo el chat, que lo había perdido. Vamos de arriba para abajo. Perfecto, Florencia. ¿Cómo ven a los fondos Galileo que tienen deuda corporativa de Chile? Bueno, sí, un poco lo que hablábamos antes. Veremos ahí cómo reacciona un poco la deuda privada. Coincido un poco con Agustín de que no va a ser el mismo golpe que el equity. Pero bueno, convengamos que tampoco es muy placentero tener un golpe así en un fondo muy conservador. Veremos exactamente qué pasa esta semana, y la verdad que bueno, queremos hablar también un poco con la gente de Galileo para ver si tienen algún plan de contingencia o si tienen algún tipo de cobertura ante estas situaciones. Sí, quizás más que el equity chileno, lo que hay que seguir son los bonos soberanos en dólares chilenos, porque, bueno, en casi cualquier lugar del mundo la deuda corporativa cotiza soberano más spread, salvo en Argentina que cotiza soberano menos, pero bueno, eso es un caso muy particular. Por lo tanto, en todo caso, la luz de alarma sobre un potencial impacto muy fuerte sobre deuda corporativa chilena te la va a dar el soberano si tienes un sell-off que te empuja las tasas para arriba. Así que si quieren buscar un canario en la mina, digamos, para ver si se viene la ola, es mirar los soberanos. Y después, por supuesto, yendo más allá de los fondos Galileo y para cualquier tenencia chilena de deuda corporativa, en todo caso la recomendación así de fondos es acortar duration, como siempre que uno tiene dudas de lo que puede pasar en el futuro. Un bono cortito, de último uno se puede quedar a finish y se va a llevar el mismo flujo que esperaba antes. Si uno tiene deuda 2040 o 2050 y sube la tasa, y bueno, vas a tener un impacto mucho más significativo. Exactamente, y otra cuestión ahí para un poco lo que decía Pablo ahí sobre los fondos Galileo, también me parece que no solo va a depender del impacto de los bonos chilenos, sino de la oleada de rescates que tengan o no, digamos, ¿no? Porque si tienen mucho rescate van a tener que tomar las pérdidas sea cual sea y sin poder tomar la toma de ganancias. Sé que suena un argumento medio Redditor de si no vendemos esto no baja, pero la verdad que bueno, es una realidad, digamos, de que cuando estás en un fondo, si los demás rescatan, te pega a vos también, digamos. Bien, después, bueno, Gastón comenta lo que decíamos antes, que la verdad que no creo que lleguen con el tema del papeleo para el cierre del 2021 para un socio protector. Perfecto. Bien, la verdad que bueno, ahí hubo una buena conversación entre los asesores. Adriana, Mago, Adriana pregunta si para suscribir el fondo Compass Renta Fija 4 de deuda provincial sería por la app o por la mesa. Sí, creo que es por mesa. Es por mesa, sí. Sería por mesa, pero obviamente nosotros... Por soporte. Por soporte. Nosotros
incluimos algunos fondos cuando firmamos un convenio para no llenar la app con demasiado. Pero todo el resto de la familia, nosotros una vez que firmamos el ADLI, están disponibles indirectamente, así que venga la consulta y lo suscribiremos sin problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Si no, siendo casi 10 y 20, creo que podríamos ir cerrando acá. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Y recuerden que tenemos el miércoles el evento con la gente de Ascindar por si quieren participar. Así que muchas gracias a todos. Nos veremos pronto. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Buena semana. Adiós.